grupo de Instituto Bíblico estamos por la hora 4 de nuestro curso. Es la obra del Espíritu Santo en el Señor Jesús y en el hombre. Son dos temas. En esta ocasión hay una tarea, recordamos, breves, concisas. Incluso podemos usar el material que enviamos para que usted tenga ya una noción del tema que se va a dar. El tema de la tarea es: describa la obra del Espíritu Santo presentada en la Biblia. Entonces podemos hablar de una obra general o específicamente en la tarea cómo está el Espíritu Santo trabajando en el Señor Jesús, en el creyente y en el inconverso. Hay una libertad en la exposición de la tarea, nada más para que todos tengamos un poquito de investigación y bueno, pues lleguemos a la hora de los temas exponiéndose ya con un antecedente para poder manejar mejor el tema. Vamos a empezar con la obra del Espíritu Santo en el Señor Jesucristo. Es una serie de versículos que hablan realmente de una gran obra. Son 32 versículos. Entonces la obra del Espíritu en Jesús es muy amplia. El punto 1 es Mateo 1:18. La concepción del Señor Jesucristo fue obra del Espíritu Santo. Entonces desde la concepción de Jesús ya fue una labor del Espíritu Santo. Punto 2, Mateo 3:11. El Señor Jesús bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces la promesa del bautismo con el Espíritu Santo y fuego viene porque Jesús murió por nosotros en la cruz y de ahí viene la bendición que nosotros tenemos con el Espíritu Santo. Punto 3 es Mateo 3:16. Cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu de Dios descendió sobre él como paloma. Esto fue un testimonio, recordamos, de que estaba presente en la vida de Jesús. Fue un milagro único, visible, para dar ese testimonio de quién es Jesús. Punto 4, Mateo 4:1. El Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. O sea, fue un plan de Dios que después de ser bautizado en agua por Juan el Bautista, el Espíritu Santo dirigió a Jesús. O sea, Jesús se dejó dirigir por el Espíritu y lo llevó al desierto 40 días para ser tentado por el diablo. Un texto importante de la labor que tiene el Espíritu Santo en la vida de Jesús. Punto 5, Mateo 12:18. El Señor Jesús es el siervo escogido, llamado por el Padre, quien pondrá su Espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. Una cita exacta de Isaías 42, del 1 al 4. Jesús la cumplió perfectamente. Punto 6 es Mateo 12:28. Por el Espíritu de Dios, el Hijo echó fuera demonios. O sea, tiene el poder de Dios para liberar a la gente de posesión demoníaca. Y esto es una evidencia de quién es Jesús y es una labor del Espíritu Santo, pues testificando quién es Jesús. Punto 7, Mateo 28:19. Los cristianos serán bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, en la Gran Comisión se mencionan las tres personas divinas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son personas idénticas en poder y en autoridad. Por amor a nosotros, dividen sus funciones en algunas ocasiones, en otras ocasiones tienen las mismas funciones, hasta nombres que comparten, y esto nos habla de la divinidad que tenemos también con el Espíritu Santo. Punto 8, Marcos 1:10. Cuando subía del agua, Jesús vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendió sobre él. Un texto que citábamos anteriormente ya. Punto 9, Marcos 12:36. El Espíritu Santo reveló a David que el Mesías sería puesto a la diestra de Dios hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Una cita del Salmo 110:1, aunque David visualizó al Mesías así, como que sus enemigos serían puestos posteriormente por el estrado de los pies del Señor. En el perfecto plan del Señor sucederá cuando Dios lo tiene ya todo esto previsto. Punto 10, Lucas 1:5. Juan el Bautista será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Entonces, no nada más en Jesús, sino en Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo desde que iba a nacer. Un texto único de llenura del Espíritu Santo en un bebé que apenas estaba por nacer. Es un caso único que tenemos ahí registrado en la palabra del Señor. Punto 11, Lucas 1:35. A María, la madre de Jesús, el ángel Gabriel le reveló que el Espíritu Santo vendría sobre ella para realizar el milagro de la concepción. Entonces, un ángel importante, Gabriel, le revela a María que iba a concebir por obra del Espíritu Santo. Entonces, es un personaje importantísimo, un agente importantísimo en la vida de Jesús desde antes de que naciera físicamente para darnos salvación. Punto 12, Lucas 3:21-22. Cuando Jesús fue bautizado, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Texto que se repite ya en 3 pasajes de Mateo, Marcos y Lucas. Punto
13, Lucas 4:1, Jesús, lleno de Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado. Un texto que ya hemos comentado en algunos evangelios anteriores. Punto 14, Lucas 4:14, después de la tentación en el desierto, Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Entonces, después de los 40 días de tentación, el Espíritu Santo llenó a Jesús de manera poderosa para que, pues, en ese poder empezara a predicar el Evangelio a las naciones. Punto 15, Juan 1:33, a Juan el Bautista se le reveló que sobre quien viera descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces Juan el Bautista sabía que Jesús es el que bautiza con el Espíritu Santo. Punto 16, Juan 7, de 37 a 39, el Señor Jesucristo dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. O sea, aquí tenemos que el Espíritu Santo es vida para los creyentes, como ríos de agua viva, un texto importante aquí en Juan 7, del 37 al 39. Punto 17, Juan 14, 16 y 17, el Señor Jesús dijo que rogará al Padre y dará otro consolador para que esté con los creyentes para siempre. El Espíritu de verdad, la cual el mundo no puede recibir, que mora en los cristianos y estará en ellos. Un texto muy completo de la labor del Espíritu Santo. Cuando Jesús rogó al Padre por otro consolador, quiere decir que es importante. Iba a venir otro consolador. Fíjese que pone al nivel de Jesús a este otro consolador. Dice, este Paracleto, abogado, hemos dicho ya, que está junto para aconsejar, para representar, para animar. Bueno, es la labor que tiene con los creyentes. Y este Espíritu vino porque Jesús lo rogó para que el Padre lo enviara. Dice, además estará con los creyentes para siempre. O sea que nosotros no tenemos que estar esperando tiempos especiales o haya alguna manifestación como en el Antiguo Testamento, sino que para siempre está en nosotros. ¿Y quién es el Espíritu de verdad? Varios nombres del Espíritu Santo se están desglosando aquí en estos textos. Es el Espíritu de verdad porque habla de su carácter genuino, perfectamente idéntico con el Padre y con el Señor Jesús. Dice, al cual el mundo no le puede recibir, pero mora en los cristianos y estará en ellos. O sea, habla proféticamente Jesús de que mora en los cristianos, porque quiere decir desde la salvación, y estará con ellos también. Va a estar en esta labor de vida, de evangelismo. Siempre tenemos la presencia del Espíritu Santo. Punto 18. Juan 14, 26, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en el nombre del Señor Jesús, nos enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que Jesús nos ha dicho. Un texto que complementa lo que decíamos del Consolador que sería enviado para estar con nosotros, además aquí enviado en el nombre de Jesús. Hay tal relación del Padre con el Hijo y el Espíritu Santo que es inseparable. Es inseparable esa relación de tres personas divinas y dice que el Espíritu nos enseñará y nos recordará todas las cosas que el Señor Jesús dijo. Una labor en nuestra vida para pues que compartamos el Evangelio y para que lo vivamos también. Punto 19, Juan 15, 26, cuando venga el Consolador, a quien Jesús nos enviará del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca del Señor Jesucristo. Es enviado y aquí se añade a lo que decíamos que da testimonio acerca de Jesús. Por eso decimos siempre está testificando de quién es Jesús, el Salvador, la obra que hace en nuestra vida, la profecía sobre el Mesías, toda la labor del Mesías la está testificando el Espíritu Santo en nosotros. Una labor verdaderamente importantísima. Punto 20, Juan 20, 21 y 22, después de su resurrección, el Señor Jesús sopló a los discípulos para que recibieran el Espíritu Santo. Entonces aquí hay un evento en que Jesús señala enfáticamente soplando sobre los creyentes para que recordaran que estaba enviando. Recordamos que la palabra viento o aliento que se usa para nosotros cuando respiramos es la misma palabra para el Espíritu Santo. Entonces Jesús echó el neuma para representarnos al neuma santo, que es el Espíritu Santo en nosotros. Punto 21, Hechos 1:2, cuando Jesús fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Entonces el Espíritu Santo fue recibido y dio mandamientos por el Espíritu. Desde que dio mandamientos para que la iglesia en la gran comisión haga la labor, estaba dándolos por el Espíritu Santo. Entonces hay una unidad perfecta porque incluso usa la preposición por. Jesús usó por el Espíritu Santo como agente para dar los mandamientos a los apóstoles. Entonces hay una perfecta unidad en ese evento de enviar a la iglesia a vivir y a proclamar el Evangelio.
Punto 22, Hechos 1, 4 y 5. El Señor Jesús mandó a sus discípulos que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Juan bautizó con agua, pero los cristianos serían bautizados con el Espíritu Santo. Entonces Jesús lo dijo enfáticamente a la iglesia que estaban haciendo, que no se fueran de Jerusalén. Recordamos que Jesús se fue en el día 40 de su resurrección, y en el día de Pentecostes, el día 50 de su resurrección, el Espíritu Santo fue derramado sobre 120 ahí en Jerusalén. Punto 23, Hechos 2:33. El Señor Jesucristo fue exaltado por la diestra de Dios, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo. Este es el origen del bautismo experimentado por la iglesia de Jerusalén. Aquí tenemos al Padre y al Hijo enviando al Espíritu Santo. Entonces es un texto muy importante para nosotros. Jesús fue exaltado por Dios como Salvador, no nada más como Creador, sino ahora como Redentor nuestro. Y dice, recibió la promesa del Padre. Y esa promesa es el Espíritu Santo. Siempre se usa muy seguido la palabra promesa. El Espíritu prometido por el Padre y prometido por Jesús se cumple cuando se derramó en la iglesia y en nuestra vida continúa fluyendo continuamente. Punto 24, Hechos 10:38. Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, quien anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Entonces realmente nosotros tenemos esa bendición. El Espíritu Santo le dio el poder a Jesús para liberar a los oprimidos y para predicar el Evangelio. Una unidad perfecta en la obra importante de salvación. Tenemos punto 24, Hechos, en punto 25, Hechos 11, 15 y 16, en el informe del apóstol Pedro a la iglesia de Jerusalén, dio testimonio del bautismo con el Espíritu Santo en la casa de Cornelio en Cesarea. Aquí tenemos entonces en Hechos 11 cómo el apóstol Pedro se rompió su esquema de solamente predicarle a los judíos, porque el Espíritu Santo lo dirigió a la casa de Cornelio, un militar romano que vivía en Cesarea, y dice ahí que este hombre Cornelio invitó a muchos conocidos y familiares y recibieron el Evangelio e incluso fueron llenos con el Espíritu Santo. Entonces ahí habla de la labor permanente de llenura, de salvación que está en el Espíritu Santo para nosotros. Punto 26, Romanos 1:4. Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Un título más, Espíritu de santidad. Son muchos títulos y nombres del Espíritu Santo. Y dice que fue declarado Hijo de Dios según el Espíritu Santo. O sea, el que declara a Jesús Hijo de Dios es el Espíritu Santo. Por la labor, por el testimonio, por los milagros, por dirigir a Jesús, hay una perfecta unidad entonces en quién es Jesús para nosotros como el Salvador, y esa labor viene del Espíritu Santo. Punto 27, Romanos 8:11, el Espíritu levantó de los muertos al Señor Jesús, moran los creyentes y vivificará sus cuerpos mortales. Entonces, levantó de la muerte a Jesús. La resurrección de Jesús fue obra del Espíritu Santo, según este texto. Y también dice que va a levantar nuestros cuerpos mortales, a resucitar a la iglesia. El que resucita a los muertos en Cristo es el Espíritu Santo, según este texto. Entonces es una labor importantísima para nosotros como reconocerle en su divinidad. Punto 28, Galatas 3:5, el Señor Jesucristo suministra el Espíritu y hace maravillas en la iglesia. Entonces, suministra quiere decir que está como administrando. Jesús da el Espíritu a la iglesia para que la iglesia sea fortalecida. Y entonces hace maravillas en la iglesia el Espíritu Santo. Todos los dones, los milagros, la revelación que tenemos de maravillas de parte del Espíritu Santo se hacen porque Jesús lo envió. Tenemos, punto 29, Galatas 4:6, los cristianos son hijos de Dios, quien envió a los corazones de ellos el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Este texto que nos habla de papá en diminutivo, como si dijéramos papito, hacía Dios una relación con un padre de cariño, de ternura, pues es una relación que tenemos gracias a que Jesús murió en la cruz, pero el Espíritu Santo está en nosotros y nos permite clamar de esta manera. Todos los creyentes reconocemos en el Espíritu esa perfecta función para hacernos cercanos con el Padre. Punto 30, tenemos varios textos, Filipenses 2, del 5 al 11, el Señor Jesús es el mismo, pero se despojó. Dice que la palabra kenosis que tenemos aquí en griego es despojarse, así como quitarse algo de ropa. Literalmente Jesús se desvistió de esa divinidad, no que quitará el poder, sino que dejó la autoridad para usar ese poder. Y entonces se manifiesta en nosotros. Dice el 2:5, que haya en los creyentes el sentir que hubo en Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Entonces tenemos aquí una labor importantísima del Espíritu Santo que está haciendo en Jesús una labor de abandonarse.
abandonarse para predicar el Evangelio, para vivir el Evangelio desde Jesús, para nosotros, pues con la obra del Espíritu Santo. Y dice que nosotros tengamos el sentir que hubo en Jesús, o sea, despojarnos de las funciones, de la autoridad, de otro tipo de atributos que tengamos para que nos dirija el Espíritu Santo. Ese es el modelo de Jesús. El modelo de Jesús es de humildad, de dejarse dirigir. Y el modelo del Espíritu Santo es de llenar para que se haga la obra. Y es exactamente lo que pasa en nosotros. Nosotros seguimos proclamando la palabra, tenemos vida, tenemos impulso, tenemos la palabra, tenemos iluminación, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Para que, dice, pues en el nombre de Jesús se doblen la rodilla de todos. Hablamos entonces de reconocerle como Señor. Punto 31, Hebreos 9:14, la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, limpiará las conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Un texto muy relevante sobre la sangre de Jesús. Dice, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo. O sea, Jesús se ofreció en la cruz por la obra del Espíritu Santo, según dice este texto. Entonces es muy diversa la obra del Espíritu Santo desde la concepción de Jesús en su vida y ministerio, en la muerte y resurrección, y aún, bueno, hasta el momento en que los creyentes nos rendimos a Dios creyendo en Jesús. Es una labor que está haciendo en nosotros el Espíritu Santo. Punto 32, Apocalipsis 22:17 dice, el Espíritu y la iglesia, dice, y la esposa dicen, ven. Entonces aquí vemos el último pasaje de Apocalipsis 22:17, aparece el Espíritu Santo. Así como aparece en Génesis 1:2, que se movía sobre la faz de las aguas, en 22:17 de Apocalipsis dice que junto con la esposa, que es la iglesia, dicen a Jesús, Señor, ven, queremos pedirte que regreses pronto para que estemos contigo en plena comunión. Vamos a hablar ahora de dos temas más, la obra del Espíritu Santo en el inconverso y después la obra del Espíritu Santo en el creyente. Son muchos textos y queremos compartir una compilación de ellos. En los inconversos tenemos el siguiente punto que dice, la primera labor es convicción. Punto 1 es el acto de revivir una conciencia muerta. Inciso A, Génesis 6:3, el Espíritu de Jehová no contenderá para siempre con el hombre, redarguye. Inciso B, Juan 16:7 al 11, comenzará el mundo. Y en 3 áreas de convicción, de pecado, por cuanto no creen en el Salvador, de justicia, por cuanto Jesús va al Padre, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Entonces, la primera labor que hace el Espíritu Santo es convicción. Cuando decimos la labor del Espíritu en los no creyentes, número 1, convencerlos de pecado. Los convence de pecado porque realmente les está redarguyendo. Como vemos en el texto de Génesis 6:3, dice que contiende con el hombre para hacerle arrepentirse, le está confrontando con su pecado para que se arrepienta. Y dice en Juan 16 que va a convencer de lo que es el mundo, para que el mundo deje de tener en nosotros esa influencia, esa forma de vivir totalmente ajena a Dios. Y dice, convence de pecado por cuanto no creen en el Señor. O sea, el pecado es rechazar al Salvador. Nosotros, si rechazamos al Salvador, seguimos en pecado. Convence de justicia por cuanto Jesús va al Padre. Habla aquí de la justificación que Jesús logró en la cruz del Calvario. Y de juicio, dice, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. O sea, nuestro enemigo, Satanás, ya fue juzgado. Sigue activo, sigue con poderes, sigue destruyendo, pero ya fue juzgado. Y por la obra del Señor puede ser derrotado para que nosotros continuemos en la labor de proclamar el Evangelio y de vivirlo, para que nosotros tengamos ese testimonio de poderlo compartir. La segunda labor, porque son 6, la segunda labor del Espíritu Santo es invitación. Invitación para el inconverso. Incisos A, B y C dice Juan 3:5. El Señor Jesús dijo a Nicodemo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esto era del nuevo nacimiento. Inciso B, Juan 6:44, el Padre trae a los creyentes al Señor Jesús y Él los resucitará en el día postrero. Inciso C, Apocalipsis 22:17, el Señor Jesús invita al que tiene sed para que tome el agua de vida gratuitamente. Entonces la invitación que hace, como en el caso de Nicodemo, cuando Jesús le dijo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede el reino de Dios. O sea, realmente nacer de agua puede ser cuando nacemos físicamente. Nacemos biológicamente de nuestra madre, de agua, literalmente dice ahí, pero además de esto hay que nacer del Espíritu. O sea, hay que tener la salvación, el arrepentimiento, para que entonces podamos recibir el reino de Dios y entremos como hijos del Señor, porque nacimos del Espíritu. Fíjese, nacemos del Espíritu. Entonces habla ahí de la labor del Espíritu, haciendo que cada creyente nazca en la salvación. Y en Juan 6:44 dice que el Padre trae a los creyentes y Él les va a resucitar en el día postrero. O sea, esa resurrección viene por una obra perfecta en la cual está involucrada el Padre,
el Hijo y el Espíritu Santo. Y Apocalipsis 22:17, que ya leíamos, dice que el Señor Jesús invita a todo el que tiene sed para que beba del agua de vida gratuitamente. O sea, esa vida nueva que tenemos, el agua de vida que viene por el Espíritu Santo morando en nosotros, fluyendo en nosotros, es una labor de salvación y de permanencia para que continuemos en la obra del Señor y que Dios viva en nosotros. Punto 3, en cuanto a la labor del Espíritu Santo en el inconverso, es fe. Imparte fe de salvación en el inconverso. Tenemos 4 citas. Inciso A, Romanos 3:28. El hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, o sea, sin las ceremonias de la ley. Inciso B, Romanos 5:2. Por el Señor Jesucristo tenemos entrada por la fe a la gracia a la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, o sea, la gracia derramada. C, Romanos 7:6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Y de 1 Corintios 12:3, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y esa es la autoridad que tenemos de nombrar a Jesús Señor. Estos 4 textos que hablan de la fe de salvación o la fe que viene por el Espíritu para las personas que empiezan a conocer la palabra, dice Romanos 3:28, que el hombre es justificado sin las obras de la ley. Recordamos que la ley era para señalar el pecado, para hacer ver la gran necesidad de salvación, pero las obras de la ley no salvan, porque nadie cumple toda la ley. Había personas que cumplían una parte de la ley y finalmente otras la llegaban a dejar de cumplir y entonces eran condenados. Y aún los cristianos estamos por la gracia de Dios cumpliendo la ley de la santidad y de vivir en la obra de Dios, y sin embargo tenemos tropiezos y tenemos necesidad entonces de este agente que nos sigue llevando a una vida de santidad. No tenemos entonces ninguna obra de la ley judía como para justificación. Romanos 5:2 dice que tenemos entrada por el Señor Jesús y estamos firmes en la gracia y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, estamos en una gracia abundante por la obra de Jesús. La persona, desde que cree en Jesús, tiene la gracia abundante. Como dice este texto así de manera muy, muy expresiva, tiene una gracia abundante y nos gloriamos en la esperanza de Dios. Es un poquito repetir la palabra, la gracia y la gloria, porque el creyente que está ahora en Cristo tiene la bendición de Dios para continuar en esa vida de fe. Y dice en Romanos 7:6 que estamos libres de la ley porque morimos a ella, estábamos muertos a ella, estábamos sujetos, pero ya no servimos en el régimen viejo de la letra, sino en el régimen del Espíritu. Entonces los creyentes, en cuanto empiezan a seguir a Jesús, ya no tienen que seguir. Si fueran judíos, ya no tienen que seguir el judaísmo. Y si fueran de cualquier enfoque religioso o cultural, ya no siguiendo ningún enfoque cultural, sino empezando a seguir, según la palabra de Dios, el régimen del Espíritu. Y el régimen del Espíritu quiere decir la ley del Espíritu. Una ley de libertad y de abundancia, que no tenemos el régimen viejo de la letra. Y en Corintios 12:3, primera carta, dice que nadie puede llamar al Señor Jesús de esa manera, así como curios, como Señor, sino por el Espíritu Santo. O sea, que el Espíritu Santo nos da la capacidad y la veracidad para que le llamemos al Señor Jesús de esta manera y que le recibamos como tal. Punto 4 de la labor del Espíritu Santo en el inconverso es el perdón. Inciso A, Lucas 24:47, y que se predicase en el nombre del arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Aquí habla del arrepentimiento. Hechos 10:43, del Señor Jesús dan testimonio a los profetas que todos los que en él creyeren recibirán perdón por creer en su nombre. Entonces tenemos aquí una labor del Espíritu Santo en las personas en cuanto al perdón. Se predica el arrepentimiento. Desde que la iglesia inició con Pedro y con los 11 apóstoles allá en Jerusalén, el arrepentimiento en nombre de Jesús. Y cada nación o cada cultura que hemos recibido el Evangelio es la misma predicación. Recibimos el perdón en el nombre de Jesús y se predica el arrepentimiento y el perdón de pecados empezando desde Jerusalén. O sea, ha empezado en Jerusalén, pero ahora nosotros en todas las naciones donde tenemos la bendición de seguir a Jesús, podemos hacerlo por la labor del Espíritu Santo. Y dice que de este Señor Jesús, Hechos 10:43, dan testimonio a todos los profetas. Antiguo Testamento, los profetas dan testimonio de que los que creen en él van a recibir perdón de pecados por su nombre. ¿El nombre de quién? El nombre de Jesús. Entonces, esta labor de perdón la está operando el Espíritu Santo en nosotros. Punto 5, la justificación. También tenemos 2 textos. Inciso A, Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá.
Y inciso B, Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la justificación, el hecho de que nos declara justos el Señor, es una labor del Espíritu Santo en nuestro corazón, aplicando lo que Jesús ganó en la cruz del Calvario. Jesús logró la justificación en la cruz, pero el Espíritu Santo la aplica a los creyentes. Está convenciendo, está impulsando, está haciendo que nos mantengamos en el Evangelio. Porque dice que en Romanos 1:7 el Evangelio de la justicia se revela por fe y para fe. O sea, ya no es por obras de ninguna ceremonia. Aunque en la iglesia cristiana tengamos ceremonias, ninguna ceremonia nos lleva a la salvación. Son ceremonias representativas, ceremonias que tenemos de la fe, pero no tenemos que depender de ninguna de ellas para ser salvos. Y dice, citando a Habacuc, más el justo por la fe vivirá. Un texto importantísimo, nuestra vida viene por la fe y esa justificación la está logrando el Espíritu Santo. ¿Y cómo es esa justificación? Romanos 5:1 lo explica. Dice que estamos justificados por la fe y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la justificación y la paz y la reconciliación que tenemos con Dios es por Jesús, pero viene aplicada a nuestro corazón por el Espíritu Santo. Y el sexto punto de la obra del Espíritu Santo en el inconverso es la regeneración. 3 incisos. Inciso A, Juan 3:5. Y 6, Tito 3:5, habla de una transformación porque nos redarguye. Inciso B, Romanos 8:11, imparte vida eterna porque levantó a Jesús de la muerte y nos levantará también a nosotros. Y inciso C, 1 Pedro 1:23, agua y espíritu, por la palabra y por el espíritu. Decíamos que nacemos físicamente y nacemos espiritualmente. Entonces la regeneración es transformación, vida eterna y como agua viva que viene por el Espíritu Santo para nosotros. Vamos al último tema de esta hora 4 de neumatología y estamos la obra del Espíritu Santo en el creyente, que también tenemos 36 versículos. Entonces hay una amplísima obra del Espíritu en el creyente y también en el inconverso, como hubo también en Jesús. Tenemos esas 3 divisiones del tema en el día de hoy. Entonces la obra del Espíritu en el creyente, número 1, Lucas 11:13, el Padre Celestial da el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Entonces habla de que será dado como un regalo el Espíritu Santo y el Padre se lo pedimos. Le pedimos que nos dé ese Espíritu para que tengamos vida y salvación y tengamos fortaleza y lo podemos pedir de esa manera. Punto 2, Lucas 12:12, el Espíritu Santo enseñará a los discípulos lo que deben de decir. Decíamos que es nuestro guía. Son labores del Espíritu en nosotros. Nos guía en lo que tenemos que decir. Punto 3, Juan 4:24, Dios es Espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces nos lleva a la adoración y con ese Dios es Espíritu, con mayúscula, está involucrando a la persona del Espíritu Santo en esta adoración que también compartimos con el Padre y con el Hijo. Pero entonces vemos aquí esa divinidad del Espíritu Santo. Son textos que nos llevan a ver la obra que tiene el Espíritu Santo en nosotros como cristianos. Punto 4. Juan 14:16, el Señor Jesucristo rogará al Padre para que dé otro consolador. La palabra rogar quiere decir entonces suplicar, hacer un clamor, una petición muy intensa, y Jesús pidió así al Padre. No fue que iba a pedir o mandar como algo así nada más superficial, sino como un ruego. Jesús ruega al Padre que envíe al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos sostiene, nos lleva en la vida de salvación, nos sostiene en la vida como creyentes también, y es nuestro consolador, según este texto. Punto 5, Juan 15:26, el consolador, el Espíritu de verdad, da testimonio de Jesús. Entonces tenemos aquí 3 títulos del Espíritu Santo: Consolador, Espíritu de verdad y el que da testimonio de Jesús. Todo esto viene a nosotros como parte de la obra de salvación. Punto 6, Hechos 1:4-5. El Señor Jesús nos mandó que los creyentes esperasen la promesa del Padre, que serían bautizados con el Espíritu Santo. Ese bautismo con el Espíritu que ocurrió en la primera iglesia allí con los 120 en Jerusalén, Hechos 2, vendría porque Jesús prometió. Entonces, si prometió que vendría el Espíritu Santo, es que es muy importante la labor que tiene que hacer en nosotros como creyentes. Punto 7, Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, ese poder para vivir el Evangelio vendría por el Espíritu Santo enviado por Jesús. Y Jesús dice que tenían que esperarlo. O sea, es tan importante que hubo que esperarlo. Recordamos 10 días y cuando se derramó en la iglesia empezó la labor de la iglesia y el tiempo de la gracia en la cual estamos predicando nosotros. Punto 8, Hechos 2:4. Los creyentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Esto es, en su venida hablaron en lenguas, recordamos, de unas 17 naciones, porque había judíos de esas naciones. Y entonces cuando los judíos de Jerusalén que no conocen el idioma fueron bautizados, viendo la primera vez de hablar en lenguas en otro idioma. Y hablaban en otro idioma para que las personas que estaban de visita con otras culturas e idiomas escucharan el Evangelio. Y este fue un caso único. Se hizo para predicar el Evangelio
Posteriormente, la señal de hablar en lenguas queda en la iglesia, ya sin que haya personas oyendo el mensaje en su idioma, sino como vemos en Hechos, en 1 de Timoteo, como vemos en 1 de Corintios 12 y 14, 1 de Corintios 12 y 14, vemos el envío del Espíritu Santo para que la iglesia tenga una plenitud con los dones del Espíritu Santo. Ahora, punto 9 dice, Hechos 2:33, el Señor Jesús recibió la promesa del Espíritu Santo, quien envía a la iglesia, quien llenaría la iglesia. Entonces, cuando habla de que sería llena la iglesia por esa labor del Espíritu Santo, vemos quién es en nosotros, nos está llenando. La labor de llenar a la iglesia es permanente desde que nos convertimos y con toda la vida cristiana nos llena, nos está pues impulsando y está haciendo la labor para que continuemos firmes en las cosas de Dios. Punto 10, Hechos 4:8, el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, predicó ante el concilio judío. Entonces, cuando Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, dice ahí, le predicó al concilio judío. Entonces, los creyentes llenos del Espíritu predicaban. No nada más era una experiencia de hablar en lenguas o una cosa así personal, sino que la llenura del Espíritu era para poder, en este caso, predicar el evangelio a los judíos que estaban rechazando ahí en ese concilio. Punto 11, Hechos 5:3, Ananías y Zafira intentaron mentir al Espíritu Santo. Es interesante cuando Ananías y Zafira, recordamos que vendieron una propiedad, sustrajeron parte del precio y luego lo presentaron como si estuvieran dando todo el precio en la iglesia. Eso habla de una mentira, una simulación. Nosotros como creyentes o damos como queremos dar de manera libre, pero no podemos engañar, como que estamos dando lo que otros hacían, porque recordamos que en ese punto muchas personas vendían propiedades y los traían a los pies de los apóstoles porque había hasta 100,000 creyentes en la iglesia de Jerusalén y estaban siendo llenos del Señor, y fue un plan pues que no era originalmente tal, pero tanta gente y con tantas necesidades, había mucha necesidad allí. Y entonces dice que en esa fiera Pedro les dijo, ¿por qué ustedes convinieron contentar al Espíritu Santo? No dice al Padre, no dice a Jesús, dice al Espíritu Santo. A quien estaban mintiendo hasta el Espíritu Santo, porque recordamos que el Espíritu es de verdad. Nos está guiando para que seamos genuinos, para que seamos honestos y para que no tratemos como de simular cosas. Y bueno, recordamos que fue un milagro de juicio ahí en Hechos 5. Punto 12, Hechos 6:3, los 7 diáconos griegos estaban llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Cuando querían pues que las viudas griegas recibieran por griegos las ayudas que se les daban de parte de la iglesia de Jerusalén, dice que estos diáconos eran llenos del Espíritu Santo, o sea, no eran personas comunes, sino que estaban llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Pero dijo así, personas llenas del Espíritu y de sabiduría. Mi modelo para siervos en la iglesia permanente, las personas llenas del Espíritu Santo tienen también que estar llenas de sabiduría. Hechos 9:31.13, las iglesias en Judea, Galilea y Samaria se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Entonces vemos ahí en Hechos 9 cómo el Espíritu fortalece a la iglesia. La labor de que la iglesia reciba a la gente la salvación, de que la iglesia se forme, los ministerios, que sigamos adelante, aún en medio de persecución. Como pasaba en ese momento en Hechos 9, la iglesia era fortalecida por el Espíritu Santo. Entonces es muy correcto pedir que el Espíritu Santo nos fortalezca como iglesia en todo lo que tenemos que hacer. Punto 14, Hechos 10:15, el Espíritu Santo dio una visión a Pedro sobre comer animales y aves. Recordamos que la visión para Pedro es para que abriera su corazón y le predicara a los no judíos, porque inicialmente la iglesia de Jerusalén solamente predicaban a judíos. Y Pedro, recordamos muy bien, Hechos 10, como el Espíritu Santo le dio una visión de aves y de animales que no comen los judíos, y el Señor le dice, no llames tú común lo que Dios ha limpiado, para decirle que tenía que predicar a las personas que no eran judías. Dice el punto 15, Hechos 11:24. Bernabé era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Esta llenura del Espíritu Santo vemos aquí cómo tiene que ver con muchas cosas. En este caso servicio, en este caso santidad y testimonio. Bernabé era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, que posteriormente fue el primer maestro para el apóstol Pablo. Entonces este Bernabé habla de una persona llena del Espíritu Santo y pues de fe en las cosas de Dios. Punto 16, Hechos 13:2. El Espíritu Santo ordenó a la iglesia de Antioquía que enviaran a Bernabé y Saulo para el apostolado. Entonces, la primera vez que se dijo, apártenme a Saulo y Bernabé a la hora que los he llamado, fue el Espíritu Santo. No fue el Padre, no fue el Hijo, fue el Espíritu Santo, quien dijo, quiero enviarlos a las naciones a predicar. Entonces dirige el ministerio de la iglesia. El Espíritu Santo nada menos nos dirige a ampliar la visión, nos duplica la visión o multiplica la visión para que podamos estar en las cosas de Dios. Punto 17, Hechos 13:52, los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Entonces habla aquí de una llenura ahí en la iglesia en Antioquía de Pisidia, los discípulos llenos de gozo y del Espíritu Santo. Otra vez, la llenura tiene que ver con gozo.
tiene que ver con muchas cosas la llenura en la iglesia. En este caso es con gozo y bueno, para que la iglesia pueda continuar en la obra del Señor. Punto 18, Hechos 16, de 6 al 10. El Espíritu Santo prohibió a Pablo y a Silas y Timoteo hablar la palabra en Asia y les dio la visión del varón macedonio. Recordamos claramente que Pablo quería volver a predicar en las iglesias del primer viaje, que fue en Asia, porque él era asiático, pero el Espíritu Santo los dirigió hacia Macedonia, hacia Europa. Entonces el Espíritu Santo dirigió a la iglesia, habla a la iglesia, no permitió que siguieran predicando en un lugar porque tenían la visión de no nada más un continente, sino 3 continentes en los cuales se predicó el evangelio en ese momento por la iglesia y bueno, consecuencia del ministerio de Pablo y de los hermanos que escribieron el Nuevo Testamento, sus discípulos llevaban el evangelio a esos continentes y posteriormente por la gracia de Dios hasta nuestro continente. Dice allí además, punto 19, Romanos 1:19, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo se ha llenado con el evangelio de Cristo. Entonces Pablo habla aquí, dice, los señales y prodigios en el poder del Espíritu. Quien está haciendo señales y prodigios es en el poder del Espíritu Santo. No que no participe el Padre o el Hijo, pero quien está dirigiendo estas señales y prodigios, como los dones que tenemos aquí descritos, es por la labor del Espíritu Santo, para llenar todo con el evangelio. Punto 20, Romanos 5:5 dice, el amor de Dios ha sido derramados en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, el amor de Dios lo hemos entendido o recibido por la labor del Espíritu Santo. Entonces son muchas las funciones que tiene el Espíritu Santo en nosotros. En este caso, que recibamos el amor de Dios, porque el Espíritu Santo nos hace ver ese amor en nuestra vida. Punto 21, Romanos 8:14. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, el Espíritu Santo guía. Dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios. El Espíritu guía a los creyentes y como guiados por el Espíritu Santo, entonces tenemos pues la convicción de ser hijos de Dios. Punto 22, tenemos Romanos 8:16, que dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, nos da testimonio del amor de Dios, versículo anterior, y aquí, versículo 8:16 de punto 22, nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Entonces, quien nos testifica de que sí somos hijos de Dios es el Espíritu Santo. Punto 23, Romanos 8, 26 y 27, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir que no conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Aquí tenemos ayuda e intercesión. Entonces el Espíritu Santo nos está ayudando en esta debilidad porque dice que no sabemos qué decir o cómo conviene o cómo vivir el Evangelio, pero intercede por nosotros con gemidos indecibles, o sea, está clamando de una manera intensa por nosotros y escudriña nuestros corazones también, porque conoce el corazón de Dios y conoce nuestro corazón, y conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Fíjese qué importante, no intercede según nuestra voluntad, sino según la voluntad del Señor. Es una intercesión perfecta. Punto 24, Romanos 15:13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y de paz en el creer, para que amonéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces Pablo habla aquí del Espíritu como que da esperanza. Tenemos que abundar en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Abundamos en esperanza porque aún no se cumple todo lo que Dios quiere para nosotros, no tenemos todas las bendiciones que Dios quiere darnos, sin embargo, por el poder del Espíritu Santo tenemos esa convicción de poder continuar en esa esperanza, esperando lo que aún no se ha cumplido. Nosotros esperamos que el Señor haga esto en su tiempo perfecto. No tenemos que perder esa palabra clave aquí, que es esperanza. Punto 25. 1 Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para eso son locura y no las puede entender. Entonces dice aquí que los inconversos no perciben las obras del Espíritu Santo, porque nosotros sí tenemos pues el conocimiento del Señor y discernimos la voz del Espíritu Santo. Decimos aquí muy importante, la iglesia tiene que tener discernimiento. Nosotros discernimos la obra del Espíritu Santo. Y la gente no creyente piensa que son locura, piensa que son mentiras. Sin embargo, por la gracia del Señor, nosotros entendemos que es verdad y que es algo excelente lo que Dios hace en nuestras vidas. Punto 26, 1 Corintios 6:11, lavados y santificados y justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, la salvación viene aquí por la labor del Espíritu Santo. Lavados, santificados, justificados, dice, en el nombre de Jesús, pero por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, esta labor por es agente, quiere decir que es el que está aplicando la convicción de estar lavados, santificados y justificados por Jesús en nosotros los creyentes. Punto 27, 1 Corintios 6:19, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Entonces aquí dice que el Espíritu Santo habita en nosotros,
que somos templo del Espíritu Santo. O sea, ya hay una llenura en nosotros porque habita en nosotros. Entonces el creyente no cuando está en un culto, sino toda su vida es una habitación del Espíritu Santo. Donde quiera que vayamos, hagamos lo que hagamos, somos una habitación del Espíritu Santo y esto nos lleva a una fortaleza y a una santidad creciente en las cosas de Dios. Punto 28. Primera de los Corintios 12:3, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces, este pasaje habla muy importante de cómo nosotros reconocemos el señorío. No un decir superficial, sino un decir de corazón y de vida. Nosotros entendemos que Jesús es nuestro Señor por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Punto 29, primera de los Corintios 12, del 8 al 11, el Espíritu Santo da la manifestación de los 9 dones a los creyentes. Entonces, los dones del Espíritu, que es un tema importante también en esta materia, esos 9 dones que da el Espíritu Santo son una manifestación del Espíritu en nuestra vida también. Tenemos ahí entonces esa bendición de que es el Espíritu Santo quien nos está dando esos 9 dones específicos. Punto 30, primera de los Corintios 12:13, bautismo en el cuerpo de Cristo, y se nos dio también a beber de un mismo espíritu. Habla ahí de la integración en la iglesia. Tenemos un bautismo en el cuerpo de Cristo, o sea, estamos integrados a la iglesia, pero dice, se nos dio a beber de un mismo espíritu, o sea, bebemos del Espíritu Santo. La labor de beber como algo vital, así beber agua para poder vivir, nosotros estamos simbólicamente bebiendo como del Espíritu Santo para vivir en las cosas espirituales. Bebemos del Espíritu Santo, se nos dio a beber de ese espíritu y por eso tenemos la bendición de seguir como creyentes en la vida que Dios tiene para nosotros. Punto 31, segunda de los Corintios 3:18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de la gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. O sea, esa transformación que hay en nuestra vida viene por el Espíritu Santo. Dice aquí en Corintios 3:18, segunda carta, nosotros todos, mirando ahora a cara descubierta como en un espejo, o sea, no tenemos toda la visión plena de lo que va a pasar, pero vemos la gloria del Señor y somos transformados en esa imagen por el Espíritu Santo. Entonces, el que nos está transformando hasta que tengamos la misma imagen que Dios quiere de nosotros, el diseño perfecto, que estemos glorificando a Dios en todo, el que nos está llevando a ese modelo perfecto es el Espíritu Santo. Punto 32. Según de los Corintios 13:14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Entonces, el apóstol Pablo, cuando terminó la segunda carta, dice que es la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, ahí se refiere al Padre, la palabra Dios, y la comunión del Espíritu Santo. O sea, tenemos una comunión con el Espíritu Santo. Una nueva dimensión también de comunión, de compartir, de estar con, de ser fortalecidos y de tener un plan de un proyecto conjunto. Eso es la comunión que tenemos con el Espíritu Santo. Entonces, las 3 personas divinas ahí hablan de labores trascendentales en nosotros. Punto 33, Gálatas 5:22-23, el Espíritu Santo produce el fruto en los creyentes. Todo un tema hasta el final de esta materia está planeado que veamos el fruto del Espíritu Santo, que también tiene 9 partes, y bueno, entonces esas 9 partes tenemos que viendo cómo esas características de una persona transformada las está haciendo el Espíritu Santo en nosotros. Entonces tiene los dones y el fruto como una labor en lo que hace en nosotros como creyentes. Punto 34, Efesios 1:13 dice, sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Habla de una sello o pertenencia. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos sella. Recordamos que en este tiempo sellar era comunicar la pertenencia de un reino, de una persona muy importante, tenían sellos. No toda la gente tenía sellos. Pero cuando nosotros vemos a alguien que nos está sellando, habla de que le pertenecemos. No es algo así nada más de que se pueda a pensar que es estético, sino que es una transformación. Le pertenecemos. Estamos sellados por el Señor. Dice, sellados en el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, esta promesa que fue dada del Espíritu, tenemos ese sello también en nuestra vida. Punto 35, segunda a los Tesalonicenses 2:13 dice, mediante la santificación por el espíritu de fe y de verdad. Dice, algunos términos que describen la santidad que tenemos aquí, tenemos inciso A, Levítico 11:4, está el hebreo Kadesh, que quiere decir santo. Esto es separación y alejamiento del uso ordinario con el fin de ser consagrado por Dios en su servicio. Entonces, cuando dice que en la santificación del Espíritu Santo, el apóstol Pablo habla de ese concepto que viene desde el Antiguo Testamento. Tenemos un segundo inciso del Antiguo Testamento del hebreo Kadosh, que quiere decir sagrado, santo o consagrado. Entonces, esto quiere decir para nosotros la santificación. Estamos santificados o consagrados a Dios. Estamos dedicados a Dios. Vivimos vidas aquí en la tierra según nuestros proyectos y necesidades, pero estamos entregados a Dios. Inciso C, 1 Pedro 1:15 y 16 dice el griego agidazo o agios, que quiere decir santo. Realmente la palabra agios originalmente quiere decir
santo, para el Espíritu Santo, pero también para nosotros, nos está llevando en esa santificación. Y sobre tenemos Génesis 7:2, 8:20, el hebreo tajer, ser limpio o puro, habla de limpieza. Para nosotros tenemos limpieza por la labor del Espíritu Santo. Y sobre Hechos 11:19, Romanos 15:16, segunda a los Tesalonicenses 2:13, primera de Pedro 1:1 y 2 dice el griego caraizo es hacer limpio o purificar. Entonces tenemos ahí cómo nos va purificando. Son verbos que están en otros pasajes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento que nos llevan a entender qué es la santificación. Punto último, Hebreos 10:15, el Espíritu Santo testifica a los creyentes de la obra de salvación. Entonces el Espíritu nos da testimonio de toda la obra perfecta de salvación que tenemos en el Señor Jesús. Hermanos, muchas gracias por su atención a esta clase. Les siga bendiciendo el Señor.